Recuerdo la primera vez que vi Ringu. Fue cuando era niña y tenía dos obsesiones floreciendo al mismo tiempo. Todo lo que tuviese que ver con Japón y todo lo que tuviese que ver con terror. Por cosas del destino, en un canal de cable en aquel entonces anunciaron por primera vez en televisión latinoamericana Ringu. Yo por alguna razón estaba muy emocionada. Probablemente porque en ese entonces a duras penas se podía ver en TV algo de anime y el hecho de que esta película fuese japonesa y además de terror me parecía la mejor noticia del mundo. Lo que más recuerdo de mi primera experiencia con la película fue cómo me sentí mientras la veía, especialmente, y obvio, en esa escena. Ringu es una película incómoda, es deprimente, es lenta intencionalmente y depende de la inmersión e interés que se le da a la investigación y a los personajes. No hay grandes momentos de espectacular violencia o efectos. Ringu se arrastra, despacio y constante, como la misma Sadako, silenciosa e implacable. Cuando Ringu se estrena en 1998, es inmediatamente alabada tanto por críticos como por la audiencia. Para el público occidental fue un cambio de paisaje al que le dieron la bienvenida con brazos abiertos. Para ponerlo en perspectiva, en el 98 Occidente vio el estreno de películas como Leyenda Urbana, Todavía sé lo que hicieron el verano pasado, y desde luego la pieza de arte más importante de este lado de las meninas, La novia de Chucky. Así que pasar de esto a esto tuvo un impacto importante. Un impacto que de hecho todavía se ve en todo. Más que otros géneros, el terror tiende a caer en fórmulas. Estas fórmulas, que aparecieron en general en la década de los 80, en Occidente siguen siendo bastante fuertes. Nos acostumbramos a saber qué esperar de las películas de terror, por lo menos de las más comerciales, y por lo tanto, cuando nos vemos enfrentados a desviaciones dentro del mismo género, terminamos teniendo discusiones. Para poner un ejemplo más contemporáneo, cuando se estrenó La Bruja o The Witch, la cantidad de peleas que hubo de si la película era o no de terror fue impresionante. El valor intrínseco de la historia fue destrozado de forma burdísima por parte de puristas del género que decidieron que la película no merecía elogios porque no daba miedo, lo que sea que eso signifique. El punto es que la transgresión va a llamar la atención, ya sea de forma positiva o negativa. Por ejemplo, en 1973, El Exorcista generó una controversia enorme en diferentes sectores de la sociedad. Adivinen por qué. El éxito de Ringu en Occidente es seguramente en gran parte producto de esto. Es una película inesperada y profundamente aterradora gracias a que utiliza específicamente un recurso que se había dejado de lado en la creación más comercial del terror: la atmósfera. Si pensamos en la atmósfera como el espacio de la obra, en este caso de la película, en el que sucede la historia, pero que existe de cierta manera dentro y fuera de la obra misma, con el propósito de establecer una relación con el espectador, es decir, eso que nos hace sentir algo más allá de la simple contemplación de la acción que presenciamos, lo que nos hace decir, hay algo raro en esa escena de Get Out, o que nos hace mirar obsesivamente detrás de los personajes en cada capítulo de Hill House. Es el espacio que interactúa con nosotros para ubicarnos dentro de lo que debemos sentir al habitar el mundo de la historia. La atmósfera de Ringu es opresiva e incómoda. Es trágica desde el comienzo.
Es una película que pasa un buen rato en el día, pero a duras penas tiene momentos de luz. Eso es lo que la película nos da, que hace que en 1998, enfrentada a tanto nu metal, sangre, tripas, sexo y gritos noventeros, sobresaliera tanto. Y bueno, ¿por qué estoy hablando tanto de una película que en teoría no estoy reseñando? Primero, porque es importante establecer antecedentes, y cuando te enfrentas a la 13ª película de una saga como esta, por lo menos tengo que hablar de la que hizo todo esto posible, ¿no? Y segundo, porque no quiero hablar de la película que decidí reseñar. Sadako toma todos esos conceptos innovadores e interesantes que puso Ringu sobre la mesa hace ya más de 20 años, los vuelve una bolita de papel, se los mete a la boca, los mastica, los escupe y los pega al techo de un baño público después de orinar todo el lugar. Sadako es basura. Es lo que queda cuando tomas 20 años de películas, los pasas por un procesador de alimentos y te quedas con lo que no se pudo procesar. Y creo que ese es el problema. Más de 20 años de historia son complicados de mantener, sobre todo con una franquicia que se sostiene de una premisa que por su misma sencillez era brillante, pero que al mismo tiempo se vuelve un callejón sin salida. ¿Qué más podemos contar cuando tenemos toda la información? Cuando ya contamos todas las historias, inclusive la del villano. Cuando demostramos que los elementos adicionales de los que se alimentaban las novelas traducidos al cine eran, extraños. ¿Qué más podemos hacer? La respuesta es claramente nada. Ringu y sus equivalentes debieron haber muerto hace años. Hace mucho tiempo Sadako no da miedo, y ya parece imposible hacer una película de terror efectiva de ella. Ahora, ¿una ridícula cursi y súper entretenida? Obvio. Pero Sadako no quiere ser eso. El universo de Laro, porque me cansé de decir Ringu como una desadaptada, es uno que con sus interrogantes resueltos ya debería haber dejado de existir. Y eso no está mal. El aro probablemente debe haber parado en el primer remake gringo. Y considerando que después del remake gringo tuvimos 6 películas más, ya se imaginarán lo que nos espera. La historia de la película sigue el estilo tradicional del universo del aro. En su estructura es un misterio. Nuestra protagonista intenta encontrar a su hermano desaparecido. Desaparición que termina vinculada con una niña amnésica con la que ella trabaja como psicóloga infantil, que a su vez está asociada con el misterioso personaje de Sadako Yamamura. Ahora, aquí es donde pongo una potencial alerta de spoiler. Voy a hablar de algunos detalles de la historia y probablemente les arruine toda la película. Mi recomendación en este caso es que vean mi video, no vean la película, y así nos ayudamos mutuamente. Continuemos. Para ser justa, Sadako intenta hacer cosas nuevas, probablemente con la intención equivocada, pero al menos lo intenta. Uno de los elementos discutiblemente más interesantes es el de la niña psíquica, que es Sadako, pero no es Sadako, pero que se llama Sadako, pero todavía no es Sadako, pero al final sí es Sadako. No, esperen, ya habíamos intentado resucitar a Sadako, incluso a Samara más de una vez. De hecho, más de 3 veces, y todos los intentos fueron terribles fracasos. Ok, no, pero tenemos el tema de los youtubers y la internet para intentar darle nueva vida a la historia. No esperen, Sadako 3D ya lo hizo. Bueno, pero estamos explorando los orígenes misteriosos de esa... A la mierda. Esta película no tiene nada de original y la odio. Los elementos que son relativamente nuevos son reciclados, sino del mismo universo de cualquier otra película de terror que se haya hecho en los últimos 20 años. Exploración urbana en YouTube, Noroi lo hizo mejor y eso ni siquiera era un género en ese entonces. La reencarnación de Sadako en una niña viva, Ju-On 2 en el 2003 y de nuevo era mejor. Todo lo que hizo Sadako ya se hizo. Y mejor. Vamos al resumen. Ahí les va. Sadako rescata a una niña que vive encerrada en un closet porque su madre, que es psíquica, ve que Sadako quiere reencarnar a través de ella. La madre muere y Sadako se lleva a la niña. El departamento en el que viven se vuelve un famoso lugar embrujado. La niña termina en las calles y amnésica, donde en la única escena buena de la película ve esto.
Luego descubrimos que es una visión de algo que había pasado o tal vez de un fantasma. No sé, no importa. Esta habilidad de ella nunca la volvemos a explorar y la vemos tal vez una o dos veces más, pero nunca es relevante. Después de esto, y desmayarse, es llevado a un hospital donde nuestra protagonista Mayu Akihawa se encarga de la niña y de intentar descifrar qué pasa. Esto dura para siempre, hay como 5 personajes y ninguno es realmente importante ni hace nada de valor, excepto por esta señora loca que resulta ser la amiga de la primera chica que se murió por allá en la primera película. ¡Felicidades! Hemos conectado las películas de forma perfecta, no está para nada metido a la fuerza y me encanta. Hay unos policías que solo funcionan como expositores, explican un poco del misterioso origen de la niña e intentan hacer que nos importe. Paralelo a esto, el hermano de Mayu es un youtuber de mierda y decide hacerse famoso al intentar ser Dross cruzado con la gente de Ghost Hunters o cualquiera de esos programas y termina en el apartamento donde la niña amnésica casi muere y todo da mucho miedo y el chico, que creo que no les dije que se llama Kazuya, desaparece. Luego aparece un video de él que es subido y bajado de las redes continuamente donde se ve otro video superpuesto y que podrías pensar que es una nueva versión del video maldito, pero no, a la mierda todo. Me salté como media película porque no importa, el hecho es que Mayu y este tipo, que es como el productor de Kazuya y claramente es el reemplazo lobotomizado de este regalo del cielo que tuvimos en la historia original, viajan a la isla donde nació Sadako a buscar a Kazuya y mientras discuten cosas que deben hacernos pretender que nos importan estos personajes, descubrimos a través de personaje expositivo número 300 que Sadako gusta de devorar el alma de los niños no deseados y así se hace más fuerte. Y adivinen quiénes fueron criados en un orfanato al ser abandonados. Les doy 10 segundos. El hecho es que después de esta maravillosa cadena de coincidencias terminamos en la cueva donde dejaban a los niños no deseados como sacrificio, bla bla bla, Sadako también fue abandonada, bla bla bla, sintamos lástima por ella, excepto que ya existe una película que es de hecho buena y ya lo hace. Vean Birthday. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era. Uno de los elogios que leí hacia la película es que vuelve a los orígenes narrativos de hace 20 años, después de unas cuantas decisiones... En fin, en mi muy humilde opinión, de persona ignorante que solo le gusta hablar de cosas que odia, esa es una defensa vacía. Defender cualquier tipo de pieza narrativa diciendo, bueno, por lo menos intenta hacer lo mismo de antes, sin tener en cuenta lo mal que lo hace, es ridículo y probablemente se fundamente en el prejuicio que se tiene hacia las historias que no les gustaron. Que por lo menos intentaron algo nuevo. Y bueno, yo admito que Sadako 3D no es santo de mi devoción, pero por lo menos, la última media hora es una completa locura que vale la pena ver para creer, mientras que el intento de Sadako de volver a ser el aro hace aún más evidentes los defectos de la película porque hace inevitable la comparación. Y hablando de comparaciones, no puedes querer hacer una película con la misma carga dramática y de suspenso que el aro y terminar con esto. Esto es un... ¡Ah! ¡Oh, no, marico! ¡Ah! ¡Ay, coño de su madre! El final de Sadako encapsula perfectamente por qué esta película es terrible. Hubo un momento en la historia de esta saga en la que pasó de un relato reflexivo sobre la viralidad y el temor a las nuevas tecnologías a... bueno... Y la culpable, por desgracia, es la misma Sadako. Es fácil de ver cómo después de tanto tener un monstruo, este puede perder brillo. Pasan las mejores familias. De hecho, pasé tanto tiempo sin poder trabajar con comodidad en este video que Netflix estrenó Ju-On Origins y demostró que la única forma de revitalizar esa saga era haciendo algo completamente diferente. Con el aro pasa lo mismo, excepto que no siento que haya una salida. Sadako es la gran estrella de la historia y esa es su bendición y su maldición. Su misterio se rompió hace ya muchos años. Casi que desde la primera secuela empezaron a haber fallas importantes que condenaban a la historia. Pero volvamos a nuestro punto, el final de Sadako, la película, y porque es todo lo que está mal en la saga. Comparemos los dos finales, ni siquiera en términos argumentales. Si no lo notaron ya, esta película difiere tanto de la esencia de la original que se hace confusa en su misma naturaleza. Además es feísima. La falta de un video maldito en vez de dinamizar lastima la historia.
La maldición rompe sus propias reglas y la película parece ser cualquier película genérica de fantasmas japoneses a la que le metieron el nombre de Sadako y unas cuantas escenas referenciales para generar la ganancia de franquicia. O sea, funcionó conmigo. Hay una cualidad apocalíptica en el final del aro, una sensación alimentada no solo del argumento sino de la misma dirección visual de la escena. ¿Recuerdan la atmósfera y de lo que hablamos antes? El final del aro es pura atmósfera. No hay nada sucediendo activamente. Es un carro andando, pero el contexto de la historia, la banda sonora, las nubes. Y luego no hay nada. No hay un gran momento de terror. No hay una escena extravagante que proponga una inminente secuela. Solo un carro andando hacia la distancia y la inevitabilidad de la maldición. En Sadako, bueno, ustedes lo vieron. Ni siquiera la escena postcréditos, que pues ni escena es, le da pies o cabeza al final de la película. Y pienso que tiene que ver con la intención de la misma, que es ninguna. Hay algo con el género de terror que hace que sea de extremos. Por un lado puede ser puramente metafórico y representar conceptos abstractos que queremos exteriorizar, y por otro lado puede ser un festín de ridiculeces sin ningún tipo de profundidad y que solo busca entretener. Ambas posiciones hacen del género un campo supremamente fértil de productos de calidad. Las películas como Sadako no son ni lo uno ni lo otro. Son el equivalente cinematográfico de un intelectual de sobaco que carga su libro debajo del brazo y nunca lo lee. Sadako se pone su mejor disfraz del aro. Tiene el mismo director y todo, pero su contenido es completamente vacío y aburrido. Finalmente, es lo que queda de una saga que debió haberse acabado hace muchos años. Mientras escribía este guión me di cuenta que si bien sabía de Hideo Nakata, el director original y de esta, nunca me había molestado en leer un poco del guionista del aro. Su nombre es Noriaki Sugihara y también escribió